Morelos, elecciones 2015. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, estimado auditorio? Nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros en este su programa Morelos, elecciones 2015. A nombre de nuestro conductor, el maestro Arturo Aguirre, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos la presencia de nuestro compañero Jesús Castillo. Chucho, qué gusto saludarte. Igualmente, ahora no vino Arturo, ahora vine yo. La otra vez no vine yo, estuvo Arturo. Así que realmente muy contento de estar nuevamente contigo. Y pues continuamos con dos de nuestros consentidos, el doctor Sergio Bárcena Juárez y el doctor Gustavo Adolfo Urbina Cortés, ambos catedráticos del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, que estamos hablando sobre estos temas de las elecciones en Morelos, los escenarios que estamos vislumbrando. Y ahora vamos a hablar, Chucho, de un tema muy interesante, y es esa convocatoria que se ha hecho a que los ciudadanos no voten en estas elecciones del 7 de junio. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, hay que recordar que pues quien hizo primero este llamado fue el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Alejandro Vera Jiménez, quien fue muy criticado por haber dicho en un discurso, hacer un llamado a no votar. Él lo ha mencionado, que es como una forma de decirle a los partidos políticos que estamos hartos y que pues que deben de cambiar todo, que debe de cambiarse el sistema completo de partidocracia y debe de adoptarse ahora un sistema pues más ciudadano. Sin embargo, se le criticó mucho, y sobre todo porque se dice que quien es su gurú, su consejero, pues es el poeta Javier Sicilia, quien pues él sí realmente no es extremista, sino lo que le sigue es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la otra palabra? Radical, es súper radical. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle a nuestros invitados cuál es la posición que ustedes consideran, qué riesgos hay de que este 7 de junio, pues que la mayoría de los votantes anulara su boleta, o simplemente no saliera a votar, que eso podría ser lo peor todavía. Doctor. Sí, claro, Chucho. Bueno, aquí hay un tema interesantísimo. Evidentemente, como ya quizá han escuchado en más de una ocasión, digamos, los ciclos de elección intermedia tiende siempre a haber, digamos, de cualquier forma una caída en las tasas de participación. Pero lo que es importante es que de alguna manera, digamos, durante los últimos años electorales ha habido una importante disputa que marca una tensión entre dos tipos de elementos. Primero, digamos, la incorporación de primo votantes, que de alguna manera dinamiza las tasas de participación, y por otro lado, el de sectores o el de voces particulares al interior de circuitos académicos o al interior de otros circuitos, digamos, respetados en términos de su aportación cultural, literaria, etcétera, o de otros flancos políticos que hacen un llamado atento digamos, en dos vetas. En algunos casos, abstenerse, es decir, ni siquiera acudir a la urna, o en otros casos, anular el voto, justamente indicando, digamos, mediante ciertas expresiones de molestia, una perspectiva crítica con respecto al funcionamiento del sistema político nacional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, algunas de las explicaciones, consecuencias que derivan de estos elementos? Hay, digamos, tres consideraciones. La primera es que los llamados a la abstención o simplemente a la anulación pueden venir caracterizados por dos tipos de elementos, ¿no? Que esto puede generar una buena polémica. La primera, una estrategia, digamos, no necesariamente declarada, que es que justamente llamando a la abstención, quienes terminan beneficiándose son ciertas fuerzas partidistas que tienen mecanismos tradicionales de movilización del voto que son, digamos, mucho más óptimas con respecto a otras plataformas partidistas. ¿Por qué se plantean esos términos? Porque justamente lo que se ha demostrado ya con diversos estudios sobre tendencias de votación es que justamente los grupos opositores, los partidos de oposición e incluso partidos con, digamos, una vida institucional más reciente con respecto a otras fuerzas partidistas, son quienes terminan beneficiándose
de que hayan tasas más aglutinadas de participación en las urnas. ¿Por qué? Porque los votantes que acuden, no solamente acuden digamos, por ciertos incentivos o la promoción de ciertas prerrogativas, sino también acuden porque efectivamente quieren expresar de alguna manera su disgusto, su opinión, su apoyo frente a ciertas fuerzas partidistas. ¿Qué quiere decir esto en términos muy sucintos? La abstención termina beneficiando a ciertos partidos políticos y termina, por lo tanto, de alguna manera echando atrás los probables escenarios que se armen conforme, digamos, de acuerdo con la mira, ya sea a consolidar ciertas mayorías o a generar ciertos ámbitos de competencia o de división al interior de ciertos escenarios políticos. La otra es, digamos, la parte de ingenuidad, y digo la parte de ingenuidad, y eso lo digo con todas sus letras, en términos de que el sistema político mexicano, digamos, incluso las reglas electorales, no necesariamente tienen un balance o tienen, digamos, una alternativa frente a estos esquemas de abstención o estos esquemas de anulación. ¿En qué sentido? En que se puede, digamos, expresar cierto malestar con respecto a las fuerzas partidistas, se puede expresar cierto malestar con respecto al sistema político, pero el margen de incidencia que pueden tener este tipo de expresiones en realidad es muy baja. ¿Por qué? Porque en una democracia como la que tenemos, simple y sencillamente, digamos, el hecho de que se expresen este tipo de señales de rechazo al sistema institucional, de rechazo al sistema electoral, no necesariamente impactan con respecto a la conformación, por ejemplo, presupuestal de los partidos políticos, no necesariamente impactan de forma directa con respecto a que se vayan a cambiar ciertas leyes en términos electorales, porque a final de cuentas es un mensaje frente al cual nuestros representantes pueden hacer, digamos, caso omiso, o lo pueden tomar en cuenta justamente para reformar algunos de los parámetros funcionales del sistema actual, ¿no? Doctor, ¿usted qué opina? Un par de aclaraciones. Yo creo que abstención y anulación son lenguajes distintos. Ambos, en efecto, han tenido un impacto mínimo sobre el sistema político históricamente, y no me dejarás mentir, Gustavo, no pasa el 10%, aun cuando se ha hecho el mayor de los esfuerzos por movilizar a la gente, decirle, si estás en desacuerdo, abstente o sal y anula tu voto, sobre todo el anulismo. En el caso de anulismo, más que nada, no pasa el 10%, sobre todo. Y eso no ha tenido ningún impacto, en eso sí estoy de acuerdo contigo, pero son lenguajes diferenciados. Uno es, el mensaje es, la política no me importa, y en el otro el mensaje puede ser, estoy planteando una demanda de inconformidad. Vaya, se puede leer un poco más desde ese ángulo. Y ahora, por otra parte, el hecho de que una elección se vea o no se vea afectada, se necesitaría una capacidad de movilización que impactara no solo al voto, sino al momento en el que se están instalando las casillas. Por ejemplo, para que se anule una elección en un distrito, se necesita el 20% de las secciones que no se instale la mesa. Entonces, eso en ese sentido es muy difícil lograr un impacto por ahí. Y el último punto es, nosotros no vamos a hacer una gran modificación anulando o absteniéndonos. Al contrario, si nosotros pensamos en el presupuesto que se ha invertido para el INE, o para la reformulación del propio sistema electoral, que se ha aumentado, tenía un estudio de Ugalde de más del 70% en los últimos años, y se ha ido aumentando exponencialmente. Imagínense, yo lo voy a plantear de la manera más racional posible, todo ese dinero gastado, el dinero que cuesta un voto, cerca de 400, 500 pesos, que se está tirando a la basura. Que alguien no sale y no vota, y entonces ese dinero se está perdiendo, que es un dinero del erario público. Entonces, definitivamente, el llamado es a el hacer caso omiso, más bien, a esta parte, a esta convocatoria de anular el voto, o incluso, el peor de los casos, al abstencionismo. Chucho, ¿cómo Porque ves? fíjate que tiene muchísima razón en lo que mencionan. Ante más abstencionismo, los que sí votan son menos y son más controlables. Y fíjate que yo he platicado con algunos candidatos y hacen sus números y dicen, a ver, mi distrito o mi municipio son tantos, ¿con cuántos gano con estos? Y entonces ellos están pensando en cómo comprar el voto, pues, o sea, cómo asegurarlo ya, ¿no? Y entonces, eso realmente les beneficia. Dice, ojalá que la gente no vote, sino que voten pocos, ¿no? Porque esos pocos los puedo manejar. La famosa estructura, esa palabra la he escuchado muchísimas veces en estos últimos meses, porque dicen, tengo la estructura. La estructura, oye, estás hablando de eso, significa el acarreo, significa la computación de voto. Entonces, yo a veces he pensado, he fantaseado un poquito, y digo, podría haber un candidato que dijera, a ver, ¿cuánto me voy a gastar en regalar playeras? ¿Cuánto voy a gastar en regalar
cubetas, y las comidas que voy a hacer, ¿cuánto me van a costar? Entonces haces un, no sé, 500,000 pesos. Y entonces dices, ¿y por qué no mejor voy con cada ciudadano y le digo, ¿sabes qué? No te vengo a prometer nada, ni nada, te vengo a comprar tu voto en 1,000 pesos. ¿Me lo das o no? Yo creo que habría muchísimos que sí. ¿Sabes qué? Vamos a ahorrarnos, no me des tu discurso, ni nada, a ver, 1,000 pesos. Y ahora ahí el problema es cómo aseguras de que sí realmente te vaya a dar el voto, ¿no? Entonces, a esos extremos estamos llegando con esta situación. ¿Qué opinas, Noemí? Pues considero que es un tema importante, es un tema alarmante sobre todo, porque finalmente creo que una de las características de nuestra democracia en el país es esa, el de la participación, el de salir y votar, el de salir y manifestar nuestras inconformidades, y el hacer ese llamado de manera muy personal hacia la anulación o hacia el abstencionismo está beneficiando, como bien lo decía el doctor, a otros partidos, incluso a partidos o a candidatos que realmente no tienen su estrategia, no tienen propuestas congruentes, pero en esa idea del ciudadano, del voto de castigo o de ir y ahora voy a votar por tal, solo porque no es político, puede considerarse alarmante y es un tema no para menos para analizarlo, porque entonces estamos recurriendo a ese retroceso de la compra del voto, de que el ciudadano otra vez participe, pero no con esa visión crítica, con esa visión de escudriñar, como lo decíamos en el programa anterior, las propuestas reales. Entonces, quizá aquí una de las conclusiones que podríamos llegar es que los ciudadanos salgan a votar, salgan a emitir esa inconformidad a través de las propuestas. Es complicado el tema de los partidos políticos porque resulta clarísimo cómo el ciudadano tiene ese hartazgo hacia los partidos, el alto presupuesto que se está dando a ellos, las reformas que están beneficiando a los partidos políticos y ahora pues cualquier hijo de vecino crea su partido como una forma de negocio, ya no como propuesta. Entonces esto ha generado que el ciudadano pues esté harto de los partidos políticos. Sin embargo, tal vez aquí sería como darle un giro a esta parte de la participación y entonces ya no ir a lo mejor por los partidos, sino por realmente las propuestas, por los candidatos, por qué ciudadano es que nos aspira a gobernar, porque al final de cuentas, como lo decíamos también en otro programa, cuando los servidores públicos, cuando quienes ejercen el poder llegan a ese cargo, se olvidan completamente de los partidos políticos, o por lo menos es lo que nosotros buscaríamos, que se olvidaran de los partidos políticos y se gobernara de una manera plural, de una manera unánime hacia todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que se olvidan de los partidos políticos y se vuelven a acordar ya dentro de 2 años y medio. Cuando viene la nueva elección. Ya cuando viene otra vez, entonces dicen, a ver, ¿de qué partido venía yo? Ah, creo que venía de este color, pero ahora me conviene por o busco por el otro, o y se olvidan de la gente y se olvidan del partido político que los llevó. Yo creo que la conversación la reduciría a algunas o la sintetizaría en algunos deseos y algunos qué pasaría que ahorita salieron y me hacen pensar. Uno, ¿qué pasaría, lo que decía Gustavo, si a los partidos les dieran presupuesto de acuerdo al nivel de votación que tuvieron? No fuera igual y no fuera el mismo presupuesto que te va a tocar, porque sabes que te va a tocar, sino qué tantos votos tuviste, qué tantos nivel de participación tuviste, qué tanto presupuesto te toca. Segundo, ¿qué pasaría si los políticos se convirtieran en pragmáticos y en lugar de decirle estructura, le dijeran movilización del voto a través de intercambios, es decir, clientelismo, y se hicieran pragmáticos y dijeran, vamos a dejarnos de cuentos y de mercadotecnias, cuánto quieres, cuánto te ofrezco. Y tercera, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de poder contrastar un partido político con otro partido político en términos de plataformas y de la oferta real que están haciendo? Yo creo que sería una democracia, si no sé si mejor o peor, pero sí muy diferente de la que se tiene actualmente. Doctor, sí, una lo conclusión. que pasa es que, digamos, en esta parte sintética hay 2 temas importantes. La primera es decir a la ciudadanía en esta lógica de intercambios es, tomen lo que les den, voten por quien quieran. Eso es importante. No siempre hay partidos que, independientemente de que tienen esta relación clientelar, esta relación de movilización de estructura, no necesariamente son tan sofisticados en sus mecanismos de vigilancia del voto. De otra manera, también las elecciones serían un poquito más transparentes si tuviéramos este tipo de mecanismos. Pero desde la otra perspectiva, digamos, decirles a quienes optan por digamos, una postura afirmativa, una postura que promueve estas posturas de abstención, ¿no?
es tremendamente ingenuo, realmente eso es importante repetirlo, porque quien promueve la abstención no solamente promueve el rechazo frente a ciertas arenas institucionales del sistema político, promueve en realidad un desinterés por lo político. ¿Por qué? Porque una cuestión importante, y esto lo hemos estudiado Bárcena y yo durante mucho tiempo, es que la forma de participar mediante el sufragio no es solamente la única forma. Las formas de participación hablan de una ciudadanía que si va y acude a la urna, es muy probable que también esté presente en la calle. Si está presente en la calle, también está presente en asociaciones civiles. Si está presente en asociaciones civiles, también es un ciudadano que se informa mediante otro tipo de medios de información. Claro, es algo, la participación ciudadana son acciones integrales más allá del voto. Pues definitivamente se nos acabó el tiempo, Chucho. Nunca nos es suficiente, gracias, pero nos dio mucho gusto que nos hayan seguido. Doctor Bárcena, doctor Urbina, Chucho, muchísimas gracias. Algo para concluir que quisieras aportar. La verdad es que es una gran oportunidad la que tenemos de escuchar a estos dos sabios realmente de lo que son las cuestiones electorales, y la verdad es que yo he aprovechado mucho estos programas en los que han estado con nosotros. Realmente les agradecemos realmente todo este tiempo que nos han dedicado. Pues muchísimas gracias. Nos vamos agradecidos. A nombre del maestro Arturo Aguirre, quien es el conductor de este programa, les agradecemos mucho que nos hayan seguido en la serie de programas Morelos Elecciones 2015. Hasta la próxima. Esto fue Morelos Elecciones 2015. Hasta la próxima.